Era una facción política y militar gobernada por el líder supremo Snoke y pronto asumida por Kylo Ren, y aliado con los Caballeros de Ren, que surgió como el resultado de la caída del Imperio Galáctico después de la batalla de Jakku. El Imperio se rindió formalmente ante la Nueva República al firmar el Concordato Galáctico, un tratado de paz que marcó el final de la Guerra Civil Galáctica en el año 5 después de la batalla de Yavin. A pesar de su colapso, el legado del Imperio sobrevivió en las regiones desconocidas de la galaxia, donde los exmiembros de las Fuerzas Armadas Imperiales tramaron su regreso al poder. Su causa crecería en apoyo y a través de algunos simpatizantes imperiales que brevemente habitaron un ala de la política de la República antes de abandonar la naciente democracia para unirse al movimiento imperial en las regiones desconocidas. Inspirado por los ideales fascistas del imperio, este movimiento buscó ser mejor y eliminar todas las debilidades y defectos que tenía el imperio, lo que finalmente resultó en la formación de la Primera Orden. Hoy en el canal veremos la historia y los inicios de la Primera Orden. Yo soy Iván Chávez y esto es Archivo Imperial. Durante aproximadamente 1000 años, la República Galáctica mantendría la paz y la estabilidad dentro de la galaxia, ayudada por los esfuerzos de la Orden Jedi y las fuerzas judiciales de la República. Con la supuesta extinción de los antiguos Sith, enemigos de la Orden Jedi y la República, el Señor Oscuro Darth Sidious planeó en secreto derrocar a la República con la formación de su propio Imperio Sith, orquestando un movimiento secesionista junto con su aprendiz el Conde Dooku, formulando el caos político a través de la galaxia. Sidious secretamente comandaría un gobierno galáctico rival conocido como la Confederación de Sistemas Independientes en las destructivas guerras clon de 3 años, asegurándose a sí mismo como el próximo supremo canciller de la República. Poco a poco acumulando más poderes de emergencia de lo que normalmente se permitía, junto con cambios a la Constitución Galáctica, Sidious eventualmente emitiría la proclamación del nuevo orden, transformando oficialmente la milenaria democracia en el Imperio Galáctico en un instante e instalándose como el primer emperador galáctico. Con la destrucción de la Orden Jedi y la maquinaria militar masiva para hacer cumplir su voluntad, Sidious permaneció en gran medida sin oposición durante los primeros 19 años de su reinado, embarcándose en la conquista gradual de la galaxia. Eventualmente, la Alianza para Restaurar la República se formó para oponerse a su expansión agresiva y acciones genocidas, lo que resultó en la destructiva Guerra Civil Galáctica de 5 años. 4 años después de la destrucción de la primera Estrella de la Muerte por manos de Luke Skywalker, el Imperio sufrió una derrota decisiva en la batalla de Endor, donde su segunda y más poderosa Estrella de la Muerte fue destruida y junto con su líder, el Emperador Palpatine y su mano derecha, Darth Vader. Tras 8 años de sangriento conflicto, el Imperio fracturado resistiría por última vez en los arenosos restos de Jakku contra la Nueva República, a lo que provocaría grandes bajas en ambos bandos. Derrotando y enfrentando graves disturbios internos, el Imperio se vio obligado a firmar el Concordato Galáctico, lo que limita severamente su capacidad para hacer la guerra y marcar el comienzo de su transformación en un simple estado de rudeza. Y fue en este punto, después de la batalla de Jakku, que el gran visir Mas Amedda y la canciller de la Nueva República Mon Mothma firmaron el Concordato Galáctico que disolvió el imperio. En respuesta, muchos nobles, tecnólogos, señores de la guerra y oficiales imperiales huyeron a las regiones desconocidas en un esfuerzo por escapar a los ojos curiosos de la Nueva República. Utilizaron información derivada del Gran Almirante Thrawn, que procedía en la ascendencia Chiss, y de los equipos de reconocimiento y droides que el difunto emperador Sheev Palpatine había enviado para explorar las regiones desconocidas. A petición del agonizante consejero del imperio Gilius Rax, la gran almirante Raes Sloane y el comandante Brendol Hux se reunieron con el superdestructor estelar Eclipse. Sloane vio una oportunidad para reconstruir el imperio,
Allí, aislados de la galaxia, estos intransigentes imperiales formaron la Primera Orden, que fue influenciada por los principios del gobierno caído. Con la Nueva República ahora como la fuerza dominante en la galaxia, continuamente enfatizó la defensa de los valores de la democracia a través de las estrellas. A pesar de eso, sin embargo, la Nueva República no estuvo exenta de críticas, muchas de ellas simpatizantes descontentas de las viejas costumbres imperiales, algunas de las cuales formaban parte de la estructura política. Una vez que los desacuerdos entre los leales y los simpatizantes del imperio se volvieron demasiado severos, el último grupo eventualmente se separaría, con lo cual establecerían la Primera Orden junto con los antiguos elementos de las fuerzas imperiales que aún habitaban las regiones desconocidas. Mientras que algunos del Senado Galáctico aplaudieron la idea, otros se dieron cuenta de que sin supervisión de la Nueva República, la Orden volvería a los modos draconianos de su predecesor, debido a que desciende del Imperio en ideología. La Primera Orden, al formarse dentro de las regiones desconocidas junto con varios ex oficiales imperiales, tecnólogos, nobles y otros partidarios preimperiales, intentaron reclamar su legado, con muchos de los sirvientes del emperador llevando algunos de los mayores secretos militares del régimen a las regiones desconocidas. La Primera Orden comenzó un esfuerzo de militarización masiva para producir un ejército tecnológicamente superior al antiguo Imperio Galáctico. Consciente de que carecería de los números superiores del antiguo Estado, numerosos astilleros, bases e instalaciones de investigación se construyeron sobre sistemas estelares recién explorados y muchos colonizados a medida que la Orden se multiplicó lentamente y trazó su eventual regreso a la galaxia en general, creciendo en tamaño y fuerza. La Primera Orden vendría bajo el mando del líder supremo Snoke, un poderoso usuario del lado oscuro, y servido por su aprendiz Kylo Ren, con la manipulación exitosa de Snoke de Kylo Ren al lado oscuro de la fuerza. Su aprendiz y los caballeros de Ren destruirían el intento de Luke Skywalker de reiniciar la Orden Jedi con purgas subsecuentes y persiguiendo a aquellos con afinidad con la fuerza, al igual que el antiguo Inquisitorio Imperial. Con sus fuerzas militares expandiéndose en clara violación al Concordato Galáctico y las leyes de la República, el esfuerzo masivo de militarización de la Primera Orden continuaría a lo largo de su mandato en las regiones desconocidas. Allí se construirían bases militares y astilleros para producir algunas de las armas y cazas estelares tecnológicamente superiores utilizados por las fuerzas de la Orden. Para evitar restricciones del tratado que prohibían la venta de armamento a la Primera Orden, los fabricantes de armas galácticas, Industrias BlackTech y Municiones Mersun S.A. se separaron en una subsidiaria conocida como Corporación Son Blast, que fabricaba gran parte del armamento de la Primera Orden dentro de su espacio. Sistemas de flotas Cienarchaemus también ayudaría a producir naves como la lanzadera de mano clase Upsilon y el caza estelar de superioridad espacial TIE-PO, junto con su variante de 2 asientos, el caza estelar de superioridad espacial TIE-FE. Sistema de ejército Cienarchaemus fabricaría el AAL, ampliamente utilizado, que podría transportar a 20 soldados de asalto al combate, mientras que la corporación Arastech Loratus desarrolló el LIV. En tierra, la Primera Orden también usó unos caminantes cuadrúpedos similares a los AT-AT imperiales, en violación a las leyes de la Nueva República. Con respecto a las nuevas capitales, el destructor estelar clase Resurgence sería desarrollado por Ingeniería Quad Entraya, que contaba con más de 3000 turboláseres y cañones de iones, siendo diseñado específicamente para evocar la temible imagen de los destructores estelares clase imperial del antiguo régimen. Al igual que su predecesor, la Primera Orden empleó el uso de soldados de asalto, incluyendo variantes tales como soldados de nieve. También utilizó especialistas que incluían soldados de asalto de Mega Blaster pesados, soldados lanzallamas y soldados de asaltos antidisturbios y, de forma selectiva, tenía una de las 3 variantes colocadas en cada escuadrón de soldados de asalto de 10 miembros.
A diferencia de los estándares inconsistentes de la Academia del Imperio Galáctico, el entrenamiento de la nueva generación de soldados de asalto enfatizó las operaciones de improvisación y contrainsurgencia, incluidas las tácticas de guerrilla, debido a que la Primera Orden carecía de superioridad numérica del Imperio Galáctico. Los soldados mejor equipados y entrenados dieron como resultado un mayor dominio de los soldados que el Imperio Galáctico. Los soldados a menudo eran entrenados en naves capitales y se sometieron a simulaciones vividas para crear a los soldados más leales, los cuales era una extensión de las ideas del comandante Brendol Hux y cadetes del comandante. Una de sus principales bases de operaciones se conocía como la base Starkiller, un planeta de hielo convertido en una fortaleza buscando gobernar la galaxia a través del miedo. La base albergó a una superarma capaz de destruir sistemas estelares enteros disparando un rayo destructor del planeta a través del hiperespacio, y fue liderada por un triunvirato no oficial conformado por el general Armitage Hux, Kylo Ren y la capitana Phasma, hasta que fue destruida en asalto a la base Starkiller. Comenzamos con el vehículo más pequeño que manejaba la Primera Orden. Hablamos del LIV, también conocido como el deslizador de nieve de la Primera Orden, que fue un vehículo de asalto en forma de cuña usada para climas fríos. El deslizador de nieve estaba a cargo de un soldado de nieve de la Primera Orden y podía contener a otros dos, uno de los cuales podría tomar el control del cañón blaster de repetición FWMB-10 montado enfrente. Los deslizadores estuvieron presentes en la base Starkiller durante el asalto contra la base. 30 años después de la batalla de Endor, los miembros de la Resistencia, Finn y Rey, robaron uno para infiltrarse en el oscilador térmico, un punto clave de la base. Se batieron brevemente con 3 deslizadores de nieve que lograron derribar y pronto llegaron a su destino. Poco después, su aliado Wookiee, Chewbacca, lo tomó prestado para regresar a la nave estelar de El Halcón Milenario. Otro vehículo que pasa desapercibido pero no menos importante es el explorador pesado todoterreno, o mejor conocido por sus abreviaciones ATHS, que fue un modelo de caminante desplegado por la Primera Orden. Lo vimos brevemente al fondo en El Despertar de la Fuerza y fue totalmente inutilizado. Y curiosamente, la versión Lego del ATHS se basó en una obra de arte contemporánea. Lo vimos brevemente al fondo en El Despertar de la Fuerza y fue totalmente inutilizado. Y curiosamente, la versión Lego del ATHS se basó en una obra de arte conceptual para los últimos Jedi que, aunque era canon, finalmente no se usó en el corte final de la película. El siguiente en la lista sí lo logramos ver en el episodio 8, y estamos hablando del AT-ST, que fue un modelo de caminante transporte de exploración todoterreno fabricado por astilleros de propulsores Quad Entrala y comisionado para la Primera Orden. Revestido de una armadura compuesta reforzada de última generación, los sistemas giroscópicos mejorados de este diseño actualizado lo hacen más estable que los modelos clásicos del AT-ST utilizados por el Imperio Galáctico. También tenemos la patrulla droide todoterreno, mejor conocido como el ATPD. Era un caminante droide usado por la Primera Orden durante su conflicto con la Resistencia. Producido en pequeñas cantidades, se implementó en la base Starkiller para proteger instalaciones críticas. Los 2 cañones láser pesados del caminante fueron impulsados por generadores ubicados en su cabeza. Otro vehículo terrestre de la Primera Orden era el caminante de asalto móvil, que era un modelo de caminante utilizado por los soldados de asalto de la Primera Orden. Estaba equipado con 2 cañones láser y era manejado por un piloto. La mayoría de las veces eran utilizados en terrenos boscosos. Ahora entramos con una maquinaria pesada y estamos hablando del todoterreno Mega Calibre 6, mejor conocido como el ATM-6. Era un caminante de artillería pesada móvil utilizado por la Primera Orden durante su guerra con la Resistencia.
Como el caminante más grande en el arsenal de la Primera Orden, el AT-M6 era mucho más grande que el transporte acorazado todoterreno utilizado por el Imperio Galáctico, y era operado por conductores de caminantes de la Primera Orden especialistas, quienes eran responsables del uso de la característica más distintiva de la máquina, un único cañón turboláser mega calibre 6 montado en su parte posterior, por el cual se le dio este nombre al caminante. Y ahora pasamos con el AT-AT de la Primera Orden, que fue un modelo de caminante de transporte acorazado todoterreno fabricado por los artilleros propulsores Quad Entrala y comisionado por la Primera Orden. El diseño era una reminiscencia del AT-AT utilizado por el Imperio Galáctico durante la Guerra Civil Galáctica. El AT-AT de la Primera Orden se desplegó junto a los todoterreno mega calibre 6 durante la batalla de Crait. El caminante presentaba una mayor armadura y carecía de cañones debajo de la barbilla. En un cambio, sus cañones primarios estaban montados a los lados de su cabeza. También tenemos a uno de mis diseños favoritos en transportes dentro de la Primera Orden, y estamos hablando del transporte trípode de asalto urbano, o UATT, que fue un caminante de la Primera Orden utilizado para operaciones de pacificación. El UATT podría desplegar su extremidad central para disparos establecidos. Dichos diseños se remontan a los caminantes AT-AP de las guerras clon utilizados por la República Galáctica para usar maquinaria pesada en un área urbana. La Primera Orden desplegaba los caminantes UATT en lugar de los más grandes y pesados caminantes AT-M6. Esto se hacía para que la ciudad en cuestión no fuera destruida durante la ocupación. En el año 35 después de la batalla de Yavin, durante la Guerra Primera Orden Resistencia, al menos uno fue desplegado en Kijimi. Comenzamos con el First Order TIE Fighter. Es el caza TIE básico de la Primera Orden, usado masivamente por dicha organización y una versión totalmente mejorada de su predecesor, el TIE Fighter del Imperio Galáctico. Dicho caza TIE tenía como notable mejora la presencia de escudos deflectores y un sistema de energía muy potente, mejores cañones como los LS-9.6, mientras que los TIE imperiales solo tenían cañones LS-1 y obviamente entre muchos más cambios y mejoras. También tenemos a la segunda versión de este TIE Fighter y estamos hablando del TIE Fighter SF. Este fue un tipo superior de TIE reconocible por su característica raya roja en uno de los laterales y usados por los pilotos TIE de las fuerzas especiales, también reconocibles por sus rayas rojas en sus cascos. Una de las mejoras más importantes es la del hiperpropulsor, un asiento extra para las defensas traseras del TIE, asientos eyectables y cabinas presurizadas. Contaban con defensas colocadas debajo de la cabina como una torreta rotatoria, aumentando las probabilidades de salir vivos de una batalla contra otros cazas. También tenemos al imponente TIE Silencer, usado por el mismísimo Kylo Ren como su propio caza personal. Este caza cuenta con hiperpropulsor, generador de escudos deflector y proyector. Contaba con los mismos cañones que los TIE normal, SJFS LS-9.6 y cañones pesados SJFS L7.5 y torpedos de protones. El TIE Silencer tiene un gran parecido al caza personal del mismísimo Lord Vader, el TIE Advance y el Halcón Milenario, también a un interceptor TIE por la forma de sus paneles tren de aterrizaje. Por parte de los grandes acorazados tenemos al gran destructor estelar clase Resurgent, la nueva y mejorada versión del destructor estelar del Imperio. El destructor clase Surgent es la nave principal usada por la Primera Orden, usados masivamente y siendo más potentes, tanto en armas como en tamaño por la Primera Orden. Los destructores estelares clase Resurgent cuentan con hiperpropulsor, 1500 turboláseres y cañones de iones, misiles y torretas de defensa.
También cuentan con hangares capaces de transportar a 72 cazas TIE y 72 cazas TIE de las Fuerzas Especiales y hasta 100 transportes de batalla de la Primera Orden. La clase de Resurgent también necesitan un personal de 19.000 oficiales, 8.000 Stormtrooper y hasta 55.000 enlistados. Los destructores estelares claramente también poseían escudos deflectores y un reactor primario de antimateria, tal como los motores de destructor de iones y motores de iones Gemon 8. Una de las naves más conocidas dentro de la Primera Orden es el Finalizador. Nave la cual es considerada una nave insignia de la Primera Orden, usada para entrenar Stormtroopers y dirigida por el General Hux y Kylo Ren. Dentro de estas naves teníamos a la lanzadera de asalto de la Primera Orden. Estas lanzaderas eran únicamente usadas para transportar Stormtroopers, piloteados por un piloto con el mismo uniforme característico de los pilotos TIE. Estas lanzaderas pueden transportar hasta 20 Stormtroopers. Dichas lanzaderas tienen un generador de escudos deflectores y un aumentador del escudo para evitar ser derribados durante el asalto. También poseen un artillero colocados a un lado de la posición del piloto TIE, el cual contiene una escotilla para la visibilidad y función. También poseen motores de iones SJAS-210, sensores de terreno y un cañón blaster antipersona. Pasamos ahora al gran acorazado de la Primera Orden. El acorazado de la Primera Orden era una nave de clase superdestructor usado principalmente para bombarderos orbitales sobre planetas u objetivos de la Primera Orden. Poseía como armamento 2 cañones orbitales, 26 torretas de defensa antiaéreas y 6 proyectores de tractores. Como personal necesitado poseían a 53.000 oficiales, 22.000 Stormtroopers y un total de 140.000 enlistados. Como otro tipo de equipamiento, poseía 6 generadores de escudos deflectores y 4 motores principales de luz e hiperluz y motores de maniobra. Y antes de continuar con el video, recuerda que si te quieres sentir como todo un maestro Jedi o todo un Lord oscuro de los Sith, visites la página Laredo Sabers, patrocinador de este video. Laredo Sabers tiene una gran variedad de sables de luz. También contamos con réplicas y muchos diseños que la verdad están increíbles. A mí, por ejemplo, Laredo Sabers me proporcionó este sable de luz que sin duda se mira increíble. Y pues bueno, aquí en Archivo Imperial nos gusta mucho los Sith, así que bueno, escogimos este color rojo. Una de la mejor cualidad de estos sables es que si tienes dos, puedes juntarlos y crear uno y hacerlo un sable doble al estilo de Darth Maul, Bastila Shan, el Jedi Cal Kestis, en fin. Ya lo sabes, si quieres un buen producto de calidad y mejor precio, recuerda que Laredo Sabers es tu opción. Dejo el link en la descripción para que visites su página. Ahora sí, continuemos con el video. En el siguiente puesto tenemos otra nave utilizada por Kylo Ren y hablamos de la lanzadera de mando clase Upsilon. Esta lanzadera de mando era una lanzadera utilizada únicamente por oficiales de altos mandos, como el General Hux o el mismísimo Kylo Ren. La lanzadera multipropósito posee defensas avanzadas y armamento tales como cañones pesados láser SFSJ-LS 10.2 y un generador de escudos deflectores. Contaba con un hiperpropulsor y motores de iones Sublus 200A SFSJ. La lanzadera podía transportar hasta 5 personas, incluyendo al piloto oficial y copiloto, pudiendo llevar hasta 10 personas en total. Y ahora pasaremos a una de las naves insignias de la Primera Orden, y estamos hablando del Gran Supremacy del líder supremo Snoke. La nave capital de la Primera Orden, el Supremacy, es la nave con más potencia y tamaño hasta la fecha, siendo hasta incluso más grande que 3 destructores clase Ejecutor. El Supremacy cuenta con armamento turboláser pesados, cañones de iones pesados y baterías de misiles antinaves. En su complejo contiene, y es incluso
de fabricar ATM-6, ATSTs, lanzaderas ligeras y 2 destructores estelares acoplados internamente y 6 externamente y cápsula de escape de Snoke. En su personal requerido existe un total de 2.225.000 de personas, siendo estas Stormtroopers, oficiales artilleros y guardias pretorianos de élite. Sus 2 comandantes conocidos fueron el General Hux y Kylo Ren. El Supremacy o Supremacía, como los llaman muchos, siendo la nave de Snoke y nave capital de la Primera Orden, funcionaba como mega destructor estelar, mega clase estelar acorazado y capital móvil, siendo también la nave más grande de todas con un tamaño de 60.542.068 metros de punta a punta y poseyendo 32 motores de ion. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Comparte con tus amigos si es que ha sido así y suscríbete al canal si es que no lo has hecho. Deja en los comentarios qué te pareció el video y por qué no, únete al canal como miembro exclusivo de Archivo Imperial, en donde podrás encontrar muchos videos anticipados, en vivos especial para miembros y mucho contenido más. Yo soy Iván Chávez y esto fue Archivo Imperial. Que la fuerza te acompañe.